Ok, bueno, esta clase que es la número 19, de acuerdo los números correlativos que llevamos en este semestre del curso de análisis y diseño de experimentos industriales, pero que corresponde a la 18 si es que ustedes buscan el material disponible en el aula, corresponde a la tercera parte del tópico de diseño de experimentos. Ya vimos primero qué significaba, cómo se implementaba y qué características tenía el diseño de experimentos. Luego analizamos cómo se calculaban los elementos asociados al diseño de experimento factorial. Y a partir de eso decidimos que, bueno, que básicamente podíamos calcular unos efectos que luego se transformaban en parámetros de un modelo determinado. ¿Ya? Y ahora vamos a seguir en el siguiente paso, que es básicamente preguntarnos si es que le podemos sacar más info a los datos experimentales, si es que, por ejemplo, ya que la primera parte del curso se trata de calcular estadígrafos, y esos estadígrafos están directamente relacionados con posición y dispersión, quizás también preguntarnos cómo esa idea de posición y dispersión se aplica ahora en estos como herramientas que se llaman modelos, que sintetizan mucha información y que permitan tomar decisiones, ¿ya? Entonces, para eso la idea es comprender y aplicar el concepto de significancia estadística de los efectos, ¿ya? Y significancia estadística está directamente relacionada con dos cosas. Básicamente con el concepto de lo que es un efecto, ya entendiendo el efecto como algo que, perdona, quizás la redundancia, pero algo que afecta a otra variable, y la palabra significancia tiene que ver con que si esa afectación, si ese cambio esperado es realmente significativo o es producto simplemente del azar, ¿ya? Porque básicamente como hacemos un experimento, los datos que tomamos son datos muestrales, por lo tanto el modelo se puede entender como un modelo muestral. Entonces, como es un modelo muestral, podría darse el caso de que los datos que tomamos no son, o sea, tienen información relacionada con la población, pero asociado a eso también va una dispersión, y esa dispersión es la que es interesante evaluar, ¿ya? Entonces, ese es como el concepto que tiene como objetivo transmitir la clase que tienen en su pantalla, y para eso básicamente la idea es primero hablar acerca de algo que es importante, que tiene que ver con los grados de libertad, ¿ya? Y los grados de libertad de un modelo empírico, porque estamos trabajando con un modelo empírico, ¿ya? Pero si después no, como volver a encontrar en APQ, y probablemente ahí les voy a contar el concepto de grado de libertad, pero ahora desde un punto de vista de un modelo fenomenológico. Es que son un poco distintos, pero al final la definición es la misma: número de ecuaciones menos número de variables, número de incógnitas, perdón. Entonces, a partir de eso, de identificar los grados de libertad, también la idea es utilizar información de las corridas experimentales para, y aquí está lo que es más primordial, obtener la variabilidad, ¿ya? De los efectos y por lo tanto de los parámetros, ¿ya? Que es lo que te comentaba, que tenía que ver con aplicar lo que aprendimos de estadígrafos en la primera parte del curso, ahora en esta segunda parte que tiene que ver con la obtención de modelos. Y a partir de eso, como el camino lógico sería, una vez que entendemos estadígrafos, pero desde el punto de vista de los modelos, aplicar también el concepto de intervalo de confianza para identificar efectos significativos y obtener un modelo de causalidad que solamente considera aquellas relaciones causa-efecto que son importantes, ¿ya? Porque como les decía al principio, no todas las relaciones que vamos a ver son importantes, no todas las relaciones que están identificadas con una variable que yo creo que va a afectar a una respuesta de interés, una variable dependiente, realmente va a ser observable ese efecto. Hay ocasiones que simplemente no lo es porque la variable no tiene influencia, y hay otras veces que el rango en el cual estamos trabajando no nos permite identificar ese efecto sobre la variable respuesta debido, por ejemplo, al ruido asociado al instrumento de medición. Entonces, básicamente, para eso es la idea de llegar hasta el intervalo de confianza. Ya vamos ahí a hacer nuestro norte, y porque esas tres preguntas van a responder esta grande que está acá, que es analizar la variabilidad. Ok, ¿qué sabíamos? Ya como tuvimos una semana en la cual espero que hayan tenido un momento para descansar, un momento quizás como para tomar aire fresco. ah, Recuerden que lo que estamos haciendo es, estamos enfrentándonos, si imagínense que estamos en una situación en la cual tenemos que encontrar cierta información, la cual va a ser relevante para tomar decisiones, pero esta información asociada a un determinado proceso.
es un proceso desconocido, es un proceso ahí que no sabemos realmente a ciencia cierta cuál es su descripción exacta. Podemos utilizar esta metodología de diseño de experimentos para, a partir de un conjunto de corridas experimentales, en las cuales modificamos de manera inteligente las variables independientes y registramos entonces el valor de la variable dependiente en cada una de las corridas experimentales con distintos valores de las variables independientes, debiésemos llegar a tener entonces una representación de estas respuestas que sintetiza la información experimental, y eso le llamábamos modelo, que dependía de las variables independientes en estudio y de parámetros. Y eso va a ser nuestro I modelo, por ejemplo, el modelo que vamos a intentar obtener. Entonces, recordamos un poco que en lo que estábamos era que, por supuesto que los modelos dependen de los procesos. Ya estamos claros que si ustedes alguna vez se enfrentaron a un problema en el cual, por ejemplo, hay microorganismos involucrados y quieren evaluar, por ejemplo, la tasa de crecimiento de un microorganismo en función de, perdón, la concentración de biomasa de un microorganismo en función del tiempo, ustedes saben que al final va a ser, ¿no es cierto?, de una concentración inicial. Entonces, cero, esto va a ser como así. Entonces ustedes más o menos intuyen, o seguro que si es que vieron algo de microbiología saben más que yo, que básicamente estos comportamientos que tienen un crecimiento exponencial y luego una fase lag, se pueden modelar con una determinada función. Ya. El tema es que eso es para un tipo de proceso, pero si queremos ser un poco más ambiciosas y ambiciosos y pensar, por ejemplo, en un proceso como genérico, en el cual no sabemos ese comportamiento esperado, entonces la idea es aplicar también un poco el conocimiento matemático y comprender que si es que estamos acotados en una región experimental pequeña, en comparación a toda la región experimental que podríamos abordar si es que tuviésemos mucho setup experimental, muchas condiciones que pudiésemos probar, sabemos que si es que estamos en una región acotada, por ejemplo esta que está acá, podemos asumir que la representación de la variable respuesta se puede aproximar a un plano, ¿ya? A un plano que tiene una característica que es bastante, que le dimos harta vuelta en las clases anteriores, que es un plano que tiene un comportamiento que tiene que ver con las derivadas parciales de la respuesta dependiente con respecto a las independientes. Aparecen también las derivadas cruzadas o interacciones, y también existen otro tipo de interacciones que pueden ser de tercer tipo cuando, por ejemplo, tenemos tres variables, ¿ya? Y habíamos conversado también que esas interacciones se pueden entender como la corrección que hace una variable respecto al efecto que tiene otra variable en la respuesta. Y ahí les había dado un ejemplo ahí que tenía que ver, por ejemplo, con cuando uno elige un catalizador distinto. El catalizador por sí solo puede tener una determinada, puede afectar de una determinada forma a un rendimiento de una reacción, pero luego si el catalizador es, por ejemplo, termoestable o termolábil, o sea, que por ejemplo deja de funcionar a una temperatura alta, entonces ese efecto va a ser, tiene que ser modificado, pero no por efecto del catalizador, sino que por consecuencia de la temperatura. O sea, a eso se le llamaban estas interacciones, ¿ya? Y ese modelo matemáticamente se puede representar de esta forma, ¿ya? Que es básicamente un plano, como les decía, con curvaturas de primer orden, que se llaman, que son estas torsiones en los planos que le dimos harto tiempo, ¿ya? Y a partir de eso, y con la máxima que teníamos, que habíamos definido, que tenía que ver con aumentar la información disponible, disminuyendo el número de corridas experimentales, número de experimentos. O sea, esa era como la máxima que teníamos, y eso implicaba que teníamos que buscar una solución de compromiso en el sentido de que decidir de manera adecuada cuántos experimentos iba a realizar para obtener la información, y que esos experimentos que iba a realizar los tenía que realizar en puntos tales que me entregaran la máxima información. Entonces decidimos que el número de experimentos mínimos que requeríamos era igual al número de parámetros, ¿ya? Y la mayor información la sacábamos si es que experimentábamos, asumiendo este modelo, en los límites de la región experimental. ¿Ya? Eso eran los dos aplicaciones que nos iban a permitir llegar a estos dos objetivos que eran contrapuestos, ¿ya? Um, y ahí estaban, ¿no es cierto?, esto de las corridas experimentales que tenía que ver con el límite de la región experimental, que entonces esto tenía que ver con la máxima información. ¿Ya? Y a partir de eso, bueno, estuvimos conversando harto, y al final habíamos llegado a que existía un método, ya, que nos permitía calcular lo que se llaman los efectos que correspondían a
el cambio esperado, ¿cierto? Habíamos dicho que el efecto, por ejemplo, perdón, de la variable iésima correspondía al cambio promedio esperado de la respuesta cuando la variable ui pasaba de su nivel -1 hasta su nivel +1. A eso le llamábamos efecto, lo definíamos así. Y eso básicamente, si lo dividíamos por 2, ya lo que hacíamos era obtener los parámetros de un modelo de este tipo con variable adimensionalizada, porque también sabíamos que si es que definíamos que los límites estaban entre -1 y +1, entonces había 2 unidades ya, de la variable codificada, y entonces teníamos un delta i partido por un delta u, y ahí teníamos entonces la pendiente. Ya eso, hasta ahí más o menos habíamos llegado. Y básicamente con toda esta info habíamos llegado a la conclusión de que, bueno, tenemos básicamente los efectos, por ejemplo, en este caso, que para nuestro ejemplo que estábamos resolviendo, sabíamos que la respuesta de experimental en el centro de la región experimental, en ese 0,00, era de esperar que fuera este valor, 64,25, y ese lo relacionábamos directamente con el beta cero, porque es el intercepto de un modelo, ¿ya? Porque son todos los valores en cero, por lo tanto, ahí queda entonces el promedio. Y a ese, por ejemplo, si es que nos fijábamos en el 23, ese 23 que estaba acá, correspondía entonces al delta Y, ¿ya? Que existía, el delta entonces de rendimiento de una reacción, el delta Y promedio que existía cuando la temperatura pasaba desde -1 hasta un +1, o sea, desde su nivel más bajo a su nivel más alto. Ya, eso quiere decir que respecto al límite inferior de la respuesta de interés obtenido con la temperatura más baja, era de esperar que si nosotras modificábamos la temperatura hasta su nivel más alto, entonces la respuesta iba a aumentar en 23 puntos porcentuales, en este caso en 23 unidades. ¿Ok? Y si es que esto lo queríamos llevar a un modelo, solamente recordar nuevamente que como el centro de la región experimental son puros cero, entonces eso implica que si es que estoy en el centro de la región experimental prediciendo un valor que va a ser 64,25, entonces si desde el 0, temperatura 0, lo quiero llevar hasta temperatura 1, entonces, o temperatura +1, perdón, me refiero a la más alta, entonces es de esperar que la respuesta sea igual a 64,25 más 23 medios, ¿no es cierto? Porque se correspondería al beta de la temperatura. Y eso se podía hacer, ese análisis, con las variables individuales y también con las interacciones. Y entonces, a partir de eso teníamos un modelo, y la pregunta que hacíamos era, ¿qué significa? Si es que ahora yo quiero, por ejemplo, evaluar si es que esto es importante realmente o no, este 1,5, o no, o quizás es parte del ruido de la experimentación. Y para eso entonces vamos a responder a la pregunta asociándola a cómo calculamos los intervalos de confianza de los efectos, ¿ya? Y acá me quiero detener un momento, porque no saco nada con mostrarle más info y hablar acerca de los intervalos de confianza de los efectos, si antes no hablamos sobre los grados de libertad asociados a un modelo, ¿ya? Y para eso entonces voy a mostrarle un ejemplo súper sencillo que es fácilmente extrapolable a más dimensiones, ¿ya? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que en vez de fijarnos en el catalizador, la concentración, nos vamos a fijar solamente como variable independiente, controlada, que quiero entonces manipular para obtener cómo afecta a la respuesta la temperatura. Vamos a hacer que esta es la temperatura. Y vamos a pensar que las otras variables no están siendo sujetas de estudio y que no tengo idea cómo se comporta la respuesta de interés con respecto a la temperatura, inicialmente. No sabemos. Entonces, como no sabemos, aplicamos Taylor, como habíamos dicho, y entonces vamos a postular la primera vez que esto es una línea recta. En este caso, que a medida que la temperatura va de un nivel bajo a un nivel alto, entonces la temperatura, por ejemplo, acá hace que la variable de respuesta disminuya. ¿Ya? Entonces, como nuestro postulado inicial, nuestro supuesto, es que este comportamiento se podría modelar como una línea recta, entonces para poder definir cómo es la línea recta, para poder definirla completamente y describirla, lo que tenemos que hacer es obtener los valores de beta 0 y beta 1. Porque si conocemos los valores de beta 0 y beta 1, entonces conocemos la ecuación de la red. Eso quiere decir entonces que tengo número de incógnitas 2. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, básicamente cuando yo tengo dos incógnitas, requiero dos ecuaciones para resolver. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones?
Básicamente, lo que tendríamos que hacer es asumir que esta línea recta une estos dos puntos experimentales, lo que sería equivalente a que esa línea recta pasa por esos puntos experimentales. Entonces, si acá tenemos un y1, y acá está el u1, y entonces acá tenemos un y2, y acá tenemos el u1, 2, o más 1, entonces tenemos dos pares de datos experimentales, estos dos que están representados con estos círculos azules, y ahí tenemos una ecuación la cual es válida porque pasa por sobre estos puntos experimentales. Entonces, si pasa por sobre los puntos experimentales, yo puedo reemplazar los valores experimentales en la función. ¿Ya? Y básicamente entonces quedaría que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Y por lo tanto resuelvo un sistema de ecuaciones. ¿No es cierto? Ese sistema de ecuaciones generalmente es bien así. Entonces, si observan, tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, porque tengo dos corridas experimentales. Esto implica entonces que los grados de libertad asociados a el problema de obtener los parámetros de este modelo son cero, porque tenemos igual número de variables que de ecuaciones. Entonces podríamos resolver este problema. ¿Ya? ¿Y cómo lo resolvemos? Resolver el problema implica encontrar los parámetros, entonces podemos hacer, como a ustedes más le parezca más adecuado, obtener los parámetros. Ya sea restando, multiplicando, dividiendo, una serie de formas, despejando y beta cero en los dos, igualando, hay varias formas de hacerlo. ¿Ya? El asunto es que acá ocupamos la máxima o el principio regidor que habíamos conversado de la austeridad en corridas experimentales, porque básicamente hicimos dos corridas experimentales porque teníamos dos parámetros que determinar. ¿Ya? Y claro, si hacemos estos dos experimentos, va a existir solamente una recta que pase por estos dos puntos, lo cual es lógico, porque esta es como la representación geométrica de tener grados de libertad cero, ya que básicamente la función tiene unos parámetros los cuales al determinarlos va a pasar por los dos puntos, ¿ya? Porque es una recta y esos dos parámetros, entonces la identificación de estos dos parámetros es equivalente a obtener esa recta que pasa por los dos puntos. Pero, ¿qué pasa si agregamos una tercera corrida experimental? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué agregaríamos una tercera corrida experimental? Y recuerden que durante todo lo que les he contado hasta ahora, siempre la idea es tener la mayor información posible relacionada con la población, lo que implica que mientras más datos yo pueda extraer desde mi experimento, mientras más corridas experimentales yo tenga, mejor. Entonces es bueno tener más corridas experimentales, porque básicamente las corridas experimentales me van a acercar más hacia la población. Y eso tiene una implicancia inmediata, y es que básicamente este modelo que está acá es un modelo que tiene que ver con la muestra, es un modelo muestral, porque considera solamente la información obtenida a partir de una muestra de experimentos. Y si tengo tres datos, esto también va a ser un modelo muestral. ¿Por qué va a ser un modelo muestral? Porque nuevamente tengo datos muestrales, por lo tanto, el modelo que obtengo es un modelo que representa un fenómeno que se observó sacando datos y por lo tanto un fenómeno muestral. ¿Ya? O dicho de otra forma, como los datos que obtuve intentan modelar Y. Y es una variable aleatoria. Y entonces tengo un conjunto finito de datos, entonces el modelo que voy a obtener va a representar solamente la muestra experimental. ¿Ya? Y claro, el objetivo sería igual ir un poco más allá, porque no nos sirve solamente representar la muestra experimental. Nosotras y nosotros quisiéramos también obtener un modelo, pero ahora poblacional. ¿Ya? ¿Por qué poblacional? Porque si tuviésemos un modelo poblacional, ese modelo describe todos los experimentos que yo pudiese realizar. Entonces, claramente, si quiero tener un modelo poblacional, que sería como el sueño que pudiésemos tener, requiero entonces tener muchos datos porque mientras más datos tengo, lo que obtengo muestral se parece cada vez más a lo que obtendría poblacionalmente. Ya por esta idea de que cuando los datos tienden a infinito, entonces los estadígrafos pasan de ser muestrales a poblacionales. ¿Ya? Y entonces tiene sentido el sacar más datos experimentalmente porque representaría un proceso de mejor manera, un experimento de mejor manera. ¿Ya? El problema acá es que si ahora yo tengo tres datos, ¿ya? Entonces voy a tener el mismo modelo, por ejemplo,
que tiene dos parámetros, pero ahora tengo un sistema que tiene grados de libertad. Habíamos dicho que eran número de ecuaciones menos número de variables, y en este caso tengo un grado de libertad que es, perdón, al revés, número de variables menos número de ecuaciones, perdonen, número de ecuaciones menos número de variables, ¿ya? Y si observan ahora tenemos tres ecuaciones, ¿ya? Sí estaba bien, y tengo dos variables, el beta 0 y el beta 1. ¿Eso qué implica? Que tengo un dato que me aporta redundancia, ¿ya? Redundancia. Vamos a ponerla acá. Este dato tiene que ver con la redundancia. ¿Qué significa la redundancia? Que básicamente la información que quiero sacar se puede obtener de más de una forma. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo podría sacar los parámetros beta 0 y beta 1, ¿ya? Haciendo un sistema de ecuaciones. Como tengo grados de libertad, tengo una ecuación que, entre comillas, me sobra, porque no me va a sobrar. Entonces yo podría sacar un subconjunto de estos datos y básicamente entonces obtener los parámetros beta 0 y beta 1 con los datos y1 y y2. Y obtendría entonces, fíjense, esta recta. Es azul, ya que sería la obtenida con esos dos datos. Como les decía, la redundancia tiene que ver con las formas de cómo podemos obtener los parámetros. Entonces esta sería beta 1 y beta 2, que lo obtendría con esta línea azul. Como les decía, la redundancia tiene que ver con cuando tenemos la disponibilidad de despejar variables por de más de una forma, sin ocupar parte de las ecuaciones. Entonces también lo que podríamos hacer es probar con estos dos datos, con el y2 y el y3. ¿Ya? O sea, básicamente quizás como, que creo que no es muy buena la selección, pero podría ser acá. Este y1 con el y3, ahí sí. Entonces lo que tendríamos sería otra recta que sería, ahora sí, ¿ya? Y que estaría el beta 1, que me entregaría entonces beta 1 y beta 2. ¿Ya? Y claramente esas dos rectas son distintas, y es lógico que sean distintas porque no hay solo una recta que pase por tres puntos no colineales, ¿no es cierto? Esto es como no sé, de colegio, lo sabemos, que si tenemos, por ejemplo, tres puntos que están así, no hay ni una recta que pase por esos tres puntos, ¿no es cierto? Pasar una recta así, como la más cerquita de todos, ¿ya? Entonces, básicamente, si es que tengo más datos experimentales, si bien la idea de obtener los parámetros con un sistema de ecuaciones sigue teniendo lógica, ahora tenemos un problema porque este sistema de ecuaciones tiene una ecuación redundante, porque tiene más ecuaciones que variables, ¿ya? Y entonces implica que tenemos que hacer algo con estos parámetros, ¿ya? Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, ahora en esta, que está acá, en estos dos datos, estos dos parámetros que obtuve, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener dos líneas rectas. Una que va a ser la que representa los datos magenta y otra que va a ser la línea recta que representa los datos azules, o sea, o la línea azul. Entonces vamos a tener dos modelos distintos, pero son dos modelos distintos obtenidos para el mismo sistema experimental, perdón. Se me fue las PPT. Son dos rectas que representan la misma región experimental y el mismo sistema experimental, el sistema experimental que recibe la temperatura y experimenta y me entrega el valor de la variable dependiente asociada a la temperatura. Entonces, si viene del mismo proceso, no debiese por qué ser distinto los parámetros que describen el comportamiento de un proceso mediante este modelo lineal. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué podemos sacar en limpio de esto? Que si yo tengo grados de libertad 0 primero, entonces si saco los parámetros, con un conjunto de datos y luego los saco con otro conjunto de datos, los parámetros van a ser distintos, ¿ya? Porque básicamente lo que vamos a observar es que en este caso no puedo sacar los mismos parámetros porque los puntos no son colineales, o sea, como matemáticamente es imposible. ¿Ya? Pero la representación matemática, si bien es interesante, tiene más sentido la explicación física y estadística en este caso, ¿ya? Y ahí tiene que ver con el hecho de lo siguiente. Como ambas rectas, la magenta y la azul, representan o intentan representar el mismo proceso, entonces cualquiera de ellas, o sea, perdón, entonces ninguna de ellas es la que representa
de mejor manera el proceso que aquella que obtendría si es que calculo los parámetros beta 0 y beta 1, pero usando al mismo tiempo los tres ecuaciones. ¿Ya? Y si utilizo las tres ecuaciones, ¿ya? Entonces tengo esta redundancia, básicamente lo que voy a obtener es una recta que va a ser una especie de consenso entre la recta azul y la magenta, que va a considerar tanto aspectos importantes de la recta azul y aspectos importantes de la recta magenta. ¿Ya? Y esta representación que ustedes ven acá, que sería entonces la que obtendría con los parámetros beta 1 y beta 0, o beta 1 y beta 2, beta 1 y beta 2, vamos a poner acá beta 1 y 2, con los tres datos, sería un modelo que tendría unos parámetros que tendrían la mayor cantidad de información poblacional, porque fue aquel modelo que se obtuvo con más datos. Y mientras más datos tenemos, más nos parecemos una población. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que mientras más datos tengo, el modelo que obtengo es poblacional, lo que implica que representa de mejor forma todos los datos experimentales que tenemos, y que cuando obtenemos parámetros, ¿ya? Utilizando un conjunto finito de datos, por lo tanto un conjunto muestral, el modelo va a representar a una situación muestral. ¿Ya? E incluso este modelo que está acá, que lo obtuve con tres parámetros, también va a representar una situación muestral, no poblacional. Se va a parecer más a la poblacional que los otros dos, pero va a ser muestral. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé eso? Fundamentalmente porque si es que, por ejemplo, hago un cuarto experimento y este cuarto experimento lo hago acá y me da ese valor experimental, acá estaría el cuarto experimento, entonces claramente ahora la recta ya no va a ser ni la magenta, ni la azul, ni la negra, sino que, por ejemplo, va a ser esta recta verde, que va a tener otro conjunto de parámetros. ¿Ya? Entonces, mientras más datos tengo, mejor, porque de manera más adecuada voy a representar información poblacional que me gustaría obtener, pero siempre teniendo en cuenta que si tengo un conjunto de datos finitos, voy a obtener entonces un modelo que representa muestras. ¿Ya? Hasta acá, ¿se entiende? Sí, perfecto. Sí, Súper. sí. Gracias. Ok, entonces seguimos. Entonces, si tenemos entonces cuatro datos, como en este caso, otra opción que podría ser, por ejemplo, es decir, mira, saquemos modelos juntando la línea, los puntos rojos y después hagamos lo mismo con los puntos azules, perdón, y los puntos rojos. Entonces aquí tendríamos dos sets de parámetros distintos, lo cual nuevamente no tienen por qué ser distintos si vienen del mismo proceso. Entonces, claramente, lo que tendríamos que hacer es considerar todos los parámetros, o sea, todos los datos al mismo tiempo para obtener los parámetros. ¿Ya? Y esto, como les decía, tenía que ver con eso. Y eso tiene que ver con esto, porque no pueden haber dos sets de parámetros distintos si se obtuvieron con datos que vienen del mismo sistema experimental. ¿Cierto? Debiese ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, hay algo que como que se puede desprender de esto con un análisis. Y es el hecho que si yo, por ejemplo, de estos cuatro datos, selecciono tres, por ejemplo, estos tres que les voy a marcar con negro. De hecho, marqué con negro con un destacador. Mira, pongamos un destacador amarillo, por ejemplo, voy a destacar ese el amarillo y ese amarillo que está ahí. O sea, esos datos que están ahí. Entonces, si yo selecciono esos tres datos, dejo un cuarto dato fuera. Entonces yo, por ejemplo, voy a tener un parámetro beta 0 y un beta 1. Luego, si yo vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con ya no los datos, perdón, encerrados en amarillo, sino que ahora con los datos encerrados en verde, voy a obtener otro conjunto de parámetros. Y si ahora hago lo mismo, pero ahora me voy para el otro lado, por ejemplo acá, entonces voy a seleccionar estos dos, y voy a seleccionar este que está acá, entonces voy a tener otro conjunto de parámetros, ¿ya? Y no sé si se entiende, yo creo que sí, la idea que básicamente la combinación de 3 de 4 de estas posibilidades van a generar cuatro parámetros distintos, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué podríamos sacar el limpio? Y lo que les decía, que es el análisis que se puede extraer a partir de lo que estamos viendo acá, es el hecho de que tengo varios parámetros que se obtuvieron, por ejemplo, con tres datos, o sea, son parámetros que tienen cierta mejora respecto a la representatividad poblacional, y que ninguno de estos parámetros representa el valor poblacional.
¿Por qué? Porque fueron obtenidos con datos muestrales. Pero, si ustedes recuerdan, del análisis de estadígrafos que habíamos hecho al principio del curso, habíamos llegado a la conclusión de que cuando una o uno promedia, por ejemplo, ¿ya? Cuando nosotras y nosotros promediamos, lo que hacemos es que sacamos información relevante desde el punto de vista muestral que nos ayuda a acercarnos un poco hacia, por ejemplo, la posición de la población. Entonces, si acá nosotros promediamos los parámetros y sacamos un beta cero promedio, ese beta cero promedio debiese ser algo que es lo más cercano que puedo acceder a el valor real del parámetro, al que obtendría poblacionalmente, o sea, al valor mu beta cero, a la media poblacional del parámetro beta cero. Y haciendo la misma idea, si es que lo voy a poner ahí mismo, solamente con, si hago el promedio con el beta 1, va a ser el mejor estimador que tengo para la media poblacional del beta 1. Entonces, como los parámetros son obtenidos a partir de variables aleatorias, entonces los parámetros son variables aleatorias. Y como son variables aleatorias, admiten su descripción mediante estadígrafos. Y los estadígrafos permiten acercarnos hacia la información poblacional. Entonces, esa es como toda la idea que tendríamos que seguir, ese es como todo el tren de pensamiento que debiésemos seguir asociado a que si tenemos grados de libertad, ¿ya? Implica que entonces podemos escoger un subconjunto de datos para obtener distintos parámetros, los que me van a permitir acercarme hacia la información poblacional. Mientras más datos tenga, más promedios, perdón, más selecciones puedo hacer y por lo tanto el promedio requiere se compone de más beta ceros y beta 1 que puedo estimar y por lo tanto entonces el promedio es mejor, es más parecido a la media poblacional. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, si tenemos más corridas experimentales, ¿qué parámetros? Tenemos entonces que entender que vamos a estimar el valor más representativo de los parámetros de mejor manera. ¿Ya? Y como tenemos la misma, como podemos calcular entonces estadígrafo, y en este caso corresponde al promedio, también podemos calcular un estadígrafo relacionado con la variabilidad o dispersión. ¿De qué? De los parámetros. ¿Implica eso entonces que voy a calcular una desviación estándar de los parámetros? Claro que sí, podemos hacerlo. ¿Por qué no? Si acá tenemos, por ejemplo, beta 0, beta 0 y beta 0, tengo 3 beta 0. Puedo calcular la desviación estándar con la ecuación habitual de desviación estándar, la raíz de la varianza, por ejemplo. Entonces vamos a tener un S cuadrado, por ejemplo, de los beta, beta I, ya como genérico para distintos, y voy a tener también un promedio de los parámetros. Y tomando en cuenta que los parámetros están directamente relacionados con los efectos, de acuerdo a lo que les comentaba, entonces esta tiene una relación 1 a 1, a decir que también puedo obtener el promedio de los efectos y también puedo obtener la variabilidad de los efectos, el S cuadrado del efecto IS, porque básicamente son divididos por 2 uno con respecto al otro. ¿Ya? Entonces, si tengo entonces más corridas experimentales que parámetros, entonces tengo grados de libertad, los cuales me permiten obtener estadígrafos de los parámetros que me hacen acercarme de mejor manera a su equivalente poblacional y por lo tanto obtener más información o que la información sea más representativa de muchos otros casos, no solamente de 2 experimentos. ¿Ya? Ok, hasta acá. ¿Se entiende la idea? Sí, se Profe. entiende. Sí, súper. Ya, porfa, interrúmpame porque ahora vamos a pasar a la otra parte. ¿Qué significa un intervalo de confianza de los efectos? ¿Ya? Profe, yo tengo eso sí una duda, porque ahora Cuéntame, estamos viendo Carolina. que ahora estamos viendo un caso donde igual los resultados están bien separados, entonces es como fácil decir, ya yo tomo un punto, por ejemplo, el extremo derecha y el Sí, extremo izquierda, sí, y yo estaba pensando en que en el caso de que estuvieran así de separados, se podría sacar un promedio como de todos los extremos derecha, todos los extremos de izquierda, y con sí. ese sacar Ujú. las variables, o sea, las constantes. Es que, eh, a ver, ujú, pero sí, en el pero caso de no. que los datos estén muy juntos Ujú. y que estén, por ejemplo, todos centrados, ¿cómo se podría hacer eso de la que usted acaba de explicar? Mira, Ya. ¿Mm? ya. Primero con respecto a la primera parte de tu comentario. Ah, sí, yo puedo calcular promedios.
¿ya? Yo puedo calcular promedios. Por ejemplo, en este caso tú hacías alusión probablemente, y corrígeme si me equivoco, voy a borrar acá para que se vea bien claro, tú hacías alusión a el hecho de que como aquí tengo dos datos en la extrema derecha y dos datos en la extrema izquierda, básicamente lo que yo podría hacer, que corresponderían, ojo, a los límites de mi región experimental. Entonces lo que yo podría hacer, tú comentas, es, por ejemplo, sacar un promedio de estos dos datos y poner, por ejemplo, esta cruz, ¿no es cierto? Y sacar un promedio de estos dos datos y poner otra cruz, y después sacar los parámetros asociados a la recta que pasa por esas dos cruces. ¿Sí? Sí, ¿Está bien? sí, sí. Ah, esos Ya. son los extremos. Ah, Sí, pero ok, pero wait. Ya, yo puedo hacer eso. Eso está mal, pero no tan mal. ¿Ya? Entonces te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. sí, sí. Porque, como les comentaba, la idea es que cuando nosotros y nosotras queremos caracterizar datos que, partiendo de una muestra, me permitan llegar a una población, yo no solamente necesito el promedio, sino que también necesito la dispersión. ¿Sí? Entonces, imagínate en este caso que nosotras y nosotros sacamos los promedios con las dos cruces, ya con los promedios, en definitiva. O sea, sacamos el beta 1 y el beta 0 y beta 1, los sacamos con estos promedios, ya con las cruces. Ahí yo no tendría grados de libertad para estimar la variabilidad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tengo dos cruces y dos parámetros, ¿ya? Pero como este sistema es un sistema lineal en los parámetros, entonces estos beta 0 y beta 1 que tú vas a ver acá van a coincidir con estos promedios que obtendría así, lo que les comentaba hace un momento. Van a coincidir, existe. Matemáticamente no es muy difícil de probar que coinciden. ¿Cachai? Son los mismos que si sacara el promedio descartando un punto y luego descartando otro y así. Vas a llegar al mismo resultado, ¿ya? Desde ese punto de vista tiene sentido tu comentario, ¿ya? El asunto es que para hacer el análisis completo requiero no solamente fijarme en la posición, sino que también en la dispersión. ¿Okay? Y para la dispersión tengo un problema. ¿Por qué? Porque como... Ahora voy a borrar nuevamente. Entonces, para la posición, el promedio me sirve, pero para la dispersión tengo un problema por lo siguiente. Fíjate. Si imaginémonos que obtuve los valores así, beta 0 más beta 1 por 1. Ya esos parámetros fueron obtenidos con el método este de suma, luego suma por los signos y luego dividir por el número de cambios. ¿Ya? Obtuve los parámetros, efectos y parámetros. ¿Ya? Si, por ejemplo, tú observas, este modelo lo que hace es representar el valor esperado de mi respuesta cuando yo fijo una variable independiente, en este caso 1, ¿ya? Y el valor esperado de mi respuesta necesita conocer los parámetros y los parámetros son obtenidos de manera experimental. El tema acá es el siguiente. Si, por ejemplo, imagínate que este modelo tiene este experimento se hizo con un instrumento perfecto, no existen los instrumentos perfectos, pero si existieran, entonces probablemente, voy a borrar este rojito y voy a borrar este otro rojito, ¿ya? Entonces, como lo hice con un experimento, con un sistema experimental y un mecanismo de medición perfecto, entonces el rojo y el azul serían iguales, ¿ya? Y eso implicaría que los datos experimentales no tienen variabilidad, ¿ya? Porque son iguales, son exactamente iguales, ¿ya? Y eso que implica entonces que el modelo representaría información de datos experimentales sin variabilidad, ¿ya? Y entonces ahí sería como, tendría lógica el promediar, pues porque no hay variabilidad asociada. Pero el tema es que si existe variabilidad, entonces va a pasar esto, y va a pasar esto que está acá. Y eso que implica que el modelo que yo voy a obtener debiese incluir la variabilidad asociada a los datos que utilicé para obtener los parámetros, porque esos parámetros me van a permitir hacer una predicción de mi variable del dependiente y esa predicción va a tener que considerar la variabilidad asociada a la medición. ¿Sí? Entonces, sí puedo promediar y obtener los parámetros, pero eso me va a servir solo para obtener los parámetros. Pero luego voy a perder la información relacionada con la variabilidad de mis medidas experimentales y por lo tanto la variabilidad de mis parámetros.
¿Se entiende? Creo que sí, más o menos. Es Ya, como, serviría para un caso perfecto. solamente para un caso perfecto, ¿ya? Mira, me esperan un minuto, ya vengo de inmediato. Ok, volvemos entonces a esto de la variabilidad y quizás puedo explicar un poco mejor el por qué no es adecuado utilizar promedios para obtener parámetros, aparte desde el punto de vista formal, porque perdemos la variabilidad, que sería como algo quizás que no tiene un sentido muy importante ahora mismo y que va a tener un sentido si es que, por ejemplo, les muestro qué significa perder esa información, ¿ya? Entonces, para eso, fíjense lo siguiente, Carolina y Pia, fíjense lo siguiente, mira. ¿Por qué es importante la variabilidad? ¿Ya? Y entonces, ¿por qué no es adecuado promediar datos? ¿Ya? Eso es como lo que podemos asociar. ¿Ya? Entonces, imagínate, por ejemplo, que no tenemos un experimento que tiene una medición perfecta, no hay error experimental. Entonces, si nosotras hiciéramos experimentos en la variable, en el valor bajo de la variable temperatura o la variable U1 y en el valor alto de la variable U1, entonces debiésemos ver si es que no afecta la respuesta algo como eso. ¿Ya? ¿Qué significa ese algo como eso? Que la pendiente, el beta 1, es cero, porque no existe una relación de afectación o de efecto de la variable U1 sobre la respuesta dependiente, la variable dependiente de mi experimento. Y eso significa básicamente eso desde el punto de vista gráfico. Ya, por ejemplo, la presión no afecta a la densidad de los líquidos. Ya, si eso fuese así, entonces, si yo mido, por ejemplo, a distintas presiones, presión baja y presión alta, la densidad de un líquido, entonces yo esperaría obtener la misma densidad para distintas presiones. Y eso es equivalente entonces a que la derivada de la densidad con respecto a la presión es cero, ¿no es cierto? Que es equivalente a esa pendiente. ¿Sí? Y si es que tengo 0 grados de libertad ahora, ¿ya? O sea, si es que tengo el mismo número de parámetros que de corridas experimentales, entonces no tengo la posibilidad de identificar la variabilidad asociada a mis parámetros. ¿Ya? Eso quiere decir que si es que tengo dos datos experimentales, entonces la única forma de decidir si es que afecta o no a mi respuesta la variable independiente es que el parámetro beta 1 fuese cero también. ¿Ya? Pero si tenemos grados de libertad, como, es en este, como, hay en este, como pasa en este caso, perdón, entonces quizás sería bueno preguntarse ¿cuál sería la condición que debiésemos observar para preguntarnos si es que la variable U1 afecte o no a Y? Porque básicamente, si observas acá, entonces tenemos dos datos en cada uno de los extremos, y efectivamente la recta que pasa por esos datos, que sería equivalente a la recta que pasa por estas cruces, que serían los promedios, tiene una pendiente que no es cero, es distinta de cero. Se parece, tiende a cero, pero no es cero. ¿Sí? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuán cercano a cero tiene que ser algo para decretar que la variable U1 no afecta a la respuesta Y? Por ejemplo, si vuelvo a medir ahora a presión baja y presión alta la densidad, pero ahora saco experimentos 2 por cada presión, y en cada uno de ellos mido la densidad, entonces quisiera saber si el beta 1 me da, por ejemplo, 0.001. ¿Eso se puede asumir igual a 0? La teoría me dice que es de esperar que los líquidos en bajo rango de trabajo medianamente alcanzables en condiciones normales, los líquidos se comportan como fluido incompresible. Y entonces eso implicaría, desde el punto de vista de datos y números y pendientes, que ese 0,001 que obtuviésemos experimentalmente es igual a un 0, ¿no es cierto? Pero la idea entonces es preguntarnos,
¿qué pasa si es que queremos describir esto, este límite en el cual ya asumimos que es 0, pero de una manera sistemática? ¿Ya? Y entonces para eso lo que tendríamos que preguntarnos es cómo se puede incluir o cómo afecta o qué información agrega la variabilidad a la estimación de los parámetros promedio de tal manera de poder usar un indicador, un límite que nos diga cuándo podemos asumir que las cosas son 0. ¿Ya? Y básicamente eso que está ahí se llama intervalo de confianza. ¿Ya? Y es el intervalo de confianza, el de los parámetros, el que nos va a permitir decir cuándo las cosas afectan o cuándo no. ¿Ya? Y entonces para eso lo que tendríamos que hacer es no solamente calcular el valor promedio de beta 1, que sería el que obtengo con los 4 datos experimentales, ¿ya? Sino que también debiésemos calcular el S del beta 1, o la varianza o la desviación estándar. Y de esta forma entonces calcular un intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Y por qué quisiera calcular un intervalo de confianza? Entonces, si ustedes recuerdan, el intervalo de confianza, voy a agregar una página después, ¿ya? Y yo creo que voy a hacerles el mismo diagrama acá, pero ahora uno bajo, uno alto, los dos datos que estaban ahí experimentalmente, así, por ejemplo. Ahí. Ya que es la pendiente ahí, el beta 1 es tendiente a 0, pero no lo es. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan, la ecuación de los intervalos de confianza, los intervalos de confianza, por ejemplo, de X, dice que la media de X poblacional pertenece a un intervalo que se puede calcular si es que X se comporta como una distribución normal, como el X promedio obtenido con n datos más t de 1 menos alfa medios, por ejemplo, si un intervalo de confianza de dos lados, multiplicado por el S de X promedio. ¿Ya? Eso es el intervalo de confianza de una variable aleatoria X. Y en este caso, si es que queremos hacer el intervalo de confianza a la variable dependiente Y, voy a poner acá, Y, entonces aquí tendríamos Y promedio, y aquí tendríamos Y promedio, ¿ya? Y resulta que esta recta describe el valor de Y, por lo tanto tengo Y sería igual a beta 0 más beta 1 por 1. Entonces, si esto tiene intervalo de confianza, ellos también lo tienen. Y eso implica entonces que yo podría calcular un intervalo de confianza para el beta 1, y que para calcular un intervalo de confianza al beta 1 tendría que conocer el beta 1 promedio. Pero ese es súper bien porque ese lo obtuve mediante la obtención de los parámetros usando todos los datos, ¿ya? Más menos un t de 1 menos alfa medios, grados de libertad, multiplicado por un s de beta 1 promedio. ¿Y qué pasa si es que yo tengo la varianza del parámetro beta 1 y entonces calculo un intervalo de confianza? Y este intervalo de confianza, que corresponde al intervalo de confianza de la pendiente, ¿ya? Me dice que, por ejemplo, el intervalo de confianza de la pendiente va a ir desde un valor que va desde el menos 1 hasta el 1, por ejemplo, el 1.5. Entonces eso querría decir quizás que cualquiera de estos valores que va entre el menos 1 y el 1.5 es candidato a ser la media poblacional del parámetro beta 1. ¿Ya? Y fíjense que tengamos un valor negativo, primero en la parte de abajo, implicaría que quizás la recta que mejor representa los datos es una recta que al tener un valor negativo es una recta que hace esto. Ese sería, por ejemplo, con el beta 1 igual a menos 1. Y por el otro lado, si me voy al otro extremo, vamos a tener una recta que tiene una pendiente 1.5, o sea, quizás es así. Con un beta 1, 1.5. Y cualquiera de las rectas, combinaciones que aparecen ahora, por ejemplo, desde el menos 1, por ejemplo, el menos 0,9, menos 0,8, menos 0,7, menos, sí, hasta el 1,5, cualquiera de estas rectas podría describir a mi sistema experimental, pero ahora poblacionalmente. ¿Ya? Entonces, si observan, lo que está diciendo esto es que podría ser de que la variable 1 aumente mi respuesta cuando aumenta el valor de la variable 1, como también que la
disminuya, ¿ya? O sea, básicamente no tenemos claridad o no existe evidencia que indique que la variable afecte positiva o negativamente, porque básicamente la información que tenemos disponible nos indicaría que podría afectar tanto positivamente como negativamente. Y las cosas que afectan tanto positiva como negativamente, podemos decir que son cosas que, o son variables que no tienen realmente un efecto, y entonces esta, esta, esta pendiente, que puede ser tanto positiva como negativa, se podría más bien atribuir a ruido asociado a la experimentación, ¿ya? Porque básicamente el ruido es el que tiene comportamiento aleatorio, a veces suma, a veces resta. Entonces, por ejemplo, obtener un intervalo de confianza de la pendiente que me diga que la pendiente poblacionalmente puede tener tantos valores negativos y por lo tanto tener una dependencia inversa como valores positivos, implicando entonces una dependencia directa, es equivalente a asumir que ese comportamiento no está identificado, porque a veces sube y a veces baja la respuesta de interés, y eso es equivalente a un comportamiento ruidoso, ¿ya? Y entonces un comportamiento ruidoso sería equivalente a decir que, fundamentalmente, que si es que existía una leve pendiente positiva, que era la que le estaba mostrando al principio, esta que estaba acá, una leve pendiente, en este caso negativa, esa leve pendiente negativa se pudo haber debido simplemente a el ruido del instrumento de medición, y que justo coincidió que sobreestimé o subestimé la variable, ¿ya? Y eso implicaría entonces que si, en vez de haber hecho estos experimentos de la extrema derecha en rojo, hubiese hecho los experimentos de la extrema derecha en verde, hubiese tenido entonces una pendiente así, ¿ya? Y esa pendiente sería también, en este caso, positiva, pero si la comparo ahora con la pendiente negativa y hago una estimación de parámetros con todos los datos, tendría una pendiente que estaría cercana al cero. Entonces, básicamente, conocer la variabilidad de mis parámetros lo que me permite hacer es identificar si es que los parámetros presentan una tendencia clara, una tendencia en una sola dirección respecto a mi variable dependiente cuando yo modifico la variable independiente, o no. Si no representa una tendencia clara, eso quiere decir que el comportamiento esperado se parece mucho al del ruido experimental. Y cuando las cosas se parecen al ruido experimental, es equivalente a decir que la suma raya para la suma no afecta, porque a veces suma y a veces resta el ruido experimental. Y si lo quieren ver desde otro punto de vista también, ya yo les comentaba en la primera parte del curso que los intervalos de confianza definen el lugar o claro, el intervalo donde se encuentra el valor más representativo de, en este caso, el parámetro beta 1, la media del parámetro beta 1, entonces, y que cualquiera de los valores que está dentro del intervalo de confianza puede ser el valor real. Todos tienen la misma posibilidad de ser, incluido en este caso al cero. ¿Qué implica entonces? Que el cero tiene la misma posibilidad de ser la pendiente poblacional. Y como tiene la misma posibilidad, no hay razón para dudar de que no sea cero la pendiente. Lo que implicaría entonces también que la información disponible dice que no hay razón para pensar que exista una dependencia entre la variable U1 y la respuesta. Lo que no significa que no exista, ¿ya? No sé si eso ayuda un poco a tu pregunta, Carolina. Sí, Ya. o sea, como que igual tenía que ver un poco con la materia de ahora. Sí. Ujú. Ay, sí, Sí, por supuesto. gracias. Ya, y mira, y acá hay porque yo les decía, pues, ¿qué pasa si tenemos un intervalo de confianza? Y como yo les había contado, al final el intervalo de confianza de beta 1 es equivalente a decir que la media poblacional se mueve entre un valor que está dado por el más menos, T1 menos alfa medio, grados de libertad por el S del beta 1. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? En el primer caso número 1. Entonces, observamos, y fíjense que acá voy a hacer un experimento que ahora voy a medir la densidad del gas, ¿ya? A una presión constante de un gas, y voy a medir la densidad a dos temperaturas distintas, una baja que va a ser 15 grados Celsius y una alta que va a ser 30 grados Celsius. Entonces, para medir la densidad de un gas,
voy a, por ejemplo, ponerlo en un globo y voy a calentarlo a las dos temperaturas y voy a medir el volumen del globo, para la misma presión y para el mismo número de moles, por ejemplo. ¿Ya? O sea, claramente la ley de gases ideales me dice que si la presión es cercana a una atmósfera, gas es gas más o menos sencillo, por ejemplo el aire, es de esperar que se observe una pendiente positiva, ¿no es cierto? Que es equivalente a esta relación que existe entre la temperatura y la densidad, ¿cierto? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la densidad de un gas, ¿ya? Y eso quiere decir, desde el punto de vista estadístico, ya no termodinámico, sino que ahora estadístico, quiere decir que cuando yo quiero relacionar la densidad de un gas con la temperatura, entonces la pendiente debiese ser siempre positiva. La pendiente debiese ser siempre positiva porque aumentar la temperatura implica aumentar la densidad. O lo que es lo mismo, ¿ya? El intervalo de confianza de la pendiente no debiese incluir al cero. El cero no pertenecería a ese intervalo de confianza, ¿ya? Y eso, como siempre tiene que ser positivo, implicaría entonces que los límites inferiores y superiores pertenecen a un límite inferior y superior A, B, A y B positivos, ¿no es cierto? Eso sí sería equivalente a decir que siempre tiene que ser positivo, porque no está el cero, ¿ya? Y eso todo tiene que ver con la termo. Seguro que el profe Gonzalo, la profe Tania o Patrick, profe Patrick, todos ellos esta parte del gas ideal y todo lo tienen, y la relación que existe entre, por ejemplo, densidad y temperatura de un gas es algo que ustedes conocen y manejan, ¿ya? Entonces, pero hagamos otro experimento, manteniendo los conceptos termodinámicos, por supuesto, que son los que rigen, y ahora en vez de mover la temperatura entre 15 y 30 grados, movámosla entre 15 y 15,1 grados. ¿Ya? En vez de hacer un delta T de 15, voy a hacer un delta T de 0,1. Entonces, vuelvo a hacer todos los experimentos, ahora 15 y a 15,1, voy a usar el mismo gas, voy a usar el mismo balón o el mismo globo para medir el mismo volumen, etc., a la misma cantidad de moles. Y ahora fíjense que voy a obtener un comportamiento que es como este, ¿ya? Entonces, saco la línea recta, hago todo el procedimiento y entonces obtengo que el intervalo de confianza, de 1 más menos t de 1 menos alfa medio, grados de libertad, por S de beta 1, me dice, por ejemplo, que esto que está acá se mueve entre ahora menos A y B. O sea, tiene un valor positivo y un valor negativo en los extremos. Eso quiere decir entonces, de este análisis, que lo que conversábamos hace un momento, que el beta 1, la media del beta 1, puede ser 0. O sea, sería algo que no afectaría a mi densidad. O sea, que estos datos implicarían que la densidad de un gas no se ve afectada por la temperatura. ¿Por qué? Porque la pendiente es cercana a 0 o igual a 0, pensando que el intervalo de confianza nos entrega el valor más representativo. Entonces la pregunta acá es, entonces, ¿los datos están en contra de la termo? ¿O no? Porque la termo dice que la densidad sí se ve afectada por la temperatura. Pero si yo saco los intervalos de confianza de este parámetro beta 1, en este caso voy a llegar, por ejemplo, a la conclusión de que el comportamiento es tanto negativo como positivo. O sea, a veces aumenta la respuesta y a veces la disminuye, ¿ya? Entonces, ¿será que la termo se equivoca? ¿Será que yo tomé datos malos? Entonces, ninguna de esas dos opciones es verdad, ¿ya? Si yo tomé los datos bien, lo que pasa acá es que los datos experimentales tienen asociada ruido de experimentación. Y ese ruido de experimentación hace que las medidas obtenidas en los mismos puntos, para las mismas corridas experimentales, o sea, los dos valores con 15 grados, sean distintas. Esa diferencia tiene que ver con la variabilidad. Y esta diferencia también tiene que ver con la variabilidad, ¿ya? Entonces, por supuesto que la temperatura tiene un efecto en la densidad. Pasa que si es que yo hago un cambio muy pequeñito en la temperatura, entonces el efecto que tiene la temperatura en la densidad se camufla con la variabilidad asociada a estas mediciones, ¿ya? Porque si tuviese un experimento
que tuviese un sistema de medición perfecto, entonces probablemente, incluso para el delta T más pequeñito, 0,00001, muchos ceros, igual voy a obtener un intervalo de confianza siempre positivo. Pero las cosas no son así. Las cosas implican que los instrumentos son imprecisos, son imperfectos, lo que quiere decir entonces que el ruido de la experimentación ya podría indicarme que no existe un efecto en la variable de respuesta con respecto a una variable independiente, cuando realmente la teoría me dice que sí. Y no es que las cosas estén contrapuestas. Lo único que pasa acá es que en este caso, el delta, el cambio asociado a mi respuesta, el delta ρ de gas, cuando cambio la temperatura, es más pequeño que el delta ρ de gas asociado al error de medición. Y entonces no es que no tenga afectación la temperatura a la densidad, sino más bien que no puedo identificarla debido a que el cambio que hice es muy pequeño en la temperatura respecto al error de medición, ¿ya? Entonces, si observan el extremo opuesto, ¿ya? Podría ser ahora este que está acá, donde tengo nuevamente 15 y 30 grados, ¿ya? O sea, vuelvo al caso de allá arriba, donde habíamos dicho que la termo me coincidía con mis resultados experimentales, pero ahora resulta que en vez de medir el volumen con un buen instrumento, lo medí con algo que era muy malo, muy ruidoso, un poco preciso, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso? Que ahora los datos ya no van a estar tan juntitos como en la parte de acá arriba. ¿Por qué? Porque se supone que tengo un instrumento que es de peor calidad, tiene más ruido, tiene más variabilidad. Y eso implica entonces que los datos están más distanciados, ¿ya? Y si yo vuelvo a hacer el análisis acá, voy a llegar que el intervalo de confianza también va a pasar por menos a, b. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿quiere decir que la temperatura no afecta la densidad del gas? No. Lo que quiere decir es que el ruido asociado a la medición es tan grande, o es más grande, perdón, que el efecto esperado en la variable respuesta, cuando cambia la temperatura, que sería la variable independiente. Entonces, la variabilidad, en síntesis, está asociada, la variabilidad de los parámetros va a estar asociada a la variabilidad de la respuesta. Y entonces, debemos evitar, de hecho, eliminar la variabilidad de la respuesta, porque el modelo que nosotros estimamos es un modelo que tiene que considerar aspectos que son significativos y que son replicables cuando yo realizo experimentos múltiples veces. Entonces, si por ejemplo, sacamos acá unas cruces y sacamos entonces el beta 1 y decimos ese beta 1 es distinto de 0, y entonces ocupamos ese modelo para predecir luego comportamientos en el sistema experimental, no va a predecir bien porque no va a considerar la variabilidad asociada al sistema experimental, ¿ya? Y por lo tanto vamos a perder la característica deseada para las herramientas estadísticas que estamos intentando desarrollar, que es la capacidad de replicar la información. ¿Por qué? Porque de manera artificial redujimos información, quitamos información, ¿ya? Entonces, en síntesis, no promedien si quieren estimar parámetros, el valor promedio de los parámetros, pueden promediar, pero luego ese promedio sirve solo para eso, para estimar los parámetros promedio, porque luego requiero todos los datos para poder estimar la variabilidad. De lo contrario, lo que hago es cometer un error, restar información y por lo tanto eliminar la capacidad de replicabilidad asociada a mi experimento. Y básicamente tiene que ver con que luego vamos a tomar decisiones. Imagínense ustedes, por ejemplo, que efectivamente acá llegamos a una conclusión de que la variable beta 1 es una variable relevante, pero porque eliminamos la variabilidad de la instrumentación, relacionada con la instrumentación. Entonces, tomamos una decisión, por ejemplo, de aumentar la temperatura de la reacción, o aumentar la temperatura del gas porque de esta forma va a tener unas determinadas características. Pero luego, cuando yo quiero evaluar el desempeño de mi proceso, utilizo un sistema de medición que tiene
una variabilidad relacionada con esta distancia, entonces la inversión que voy a proponer para aumentar la temperatura no se va a ver reflejada en el resultado de mi experimento, porque mi experimento tiene asociado un ruido de medición que me va a ocultar siempre esa posible ganancia que podría tener, ¿ya? Y fundamentalmente, o generalmente cuando proponemos una mejora, una modificación en un proceso, esa mejora o modificación en el proceso tiene que ser una mejora que va a generar un cambio sustancial, un cambio observable, medible. Por lo tanto, no podemos eliminar la variabilidad promediando, ¿ya? Y vuelvo a decírselo porque es súper relevante, ¿ya? Y recuérdese eso en una o dos clases más, cuando veamos el R cuadrado, ¿ya? Porque el R cuadrado tiene muchísimo que ver con esto, ¿ya? Y así como a modo de spoiler, yo le voy a contar que si ustedes después ven un R cuadrado que es igual a 1, ¿ya? Es porque a alguien se le ocurrió que podía promediar cosas. Y te dice, no, si yo tengo un R cuadrado que es fantástico porque es igual a 1. Lo cual es imposible, ¿ya? Porque nada tiene un R cuadrado igual a 1 porque todos los datos tienen asociado ruido, ¿ya? Esto está directamente relacionado con esto del R cuadrado que aparece más adelante, ¿ya? Ok, entonces quisiera saber si les queda claro la idea de, yo no les he contado cómo se calcula, pero quisiera saber si les queda claro el concepto de intervalo de confianza y por qué es necesario tener grados de libertad para aquello, para el cálculo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Ok, entonces, claro, lo que queda ahora después es la parte más sencilla porque lo que queda es como calcular, ¿ya? Pero el concepto es el que es más interesante acá porque si entendemos el concepto, entonces aplicamos y obtenemos un análisis adecuado, ¿ya? Y básicamente, como les mostraba en los múltiples intervalos de confianza que les he dibujado, requiero un promedio, requiero una distribución de probabilidad que vamos a asumir que es la normal, porque la variable dependiente la vamos a asumir normal, ¿ya? Y asumir normal la variable independiente considerando que tenemos un modelo que es lineal, o sea, que es la suma de efectos, implica que cada una de estas sumas también tienen comportamientos normales, porque si no fuesen comportamientos normales, no podríamos entonces replicar un comportamiento normal, ¿ya? Quizás eso puede ser un poco complejo de comprender si es que se los cuento con palabras solamente, pero no es muy difícil de entender si es que pensamos que, imagínate por ejemplo que estamos en función del valor de la variable 1, y acá está nuevamente la variable medida. Entonces, si mantenemos fijo el valor de 1 y hacemos muchos experimentos y la distribución Y se comporta mediante una distribución normal, entonces esperaríamos obtener algo como esto, fíjense. Con muchos puntitos en el centro, que básicamente después implicaría tener un histograma como una campana, ¿ya? Entonces, básicamente, el comportamiento normal se puede entender en este caso como mantener fija la variable 1 y hacer muchos experimentos para el mismo valor de 1. ¿Ya? Entonces quiere decir Y es normal. ¿Ya? Entonces, pensemos que Y se comporta como un beta 0 más beta 1 por 1. ¿Ya? Ok, entonces ahora fíjense lo siguiente. Si yo quiero replicar este mismo fenómeno, esta distribución normal experimental, ahora con mi modelo, entonces noten que el valor de U1 se mantiene fijo todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar siempre fijo. Eso quiere decir entonces que la única forma de que esto tenga una distribución como una campana es que esto tenga como una distribución de campana y esto tenga una distribución como campana, ¿ya? Porque de lo contrario, por ejemplo, si esto tuviese una distribución distinta a una campana, entonces cuando yo dejo fijo 1, entonces en vez de replicar este comportamiento, quizás replicaríamos un comportamiento, no sé, así por ejemplo, como una distribución que se llama chi cuadrado o f, ¿ya? Entonces básicamente, si tenemos una función que va a describir una variable aleatoria que tiene un comportamiento normal, ¿ya? Y esa función implica la estimación de parámetros, los cuales son combinaciones lineales de otros parámetros, en este caso beta 0 más beta 1 por U1 más, y así. Cada uno de estos parámetros también tiene una distribución normal.
¿ya? Y la distribución normal tiene un intervalo de confianza cuando conozco solo datos muestrales que utiliza la distribución T, ¿ya? Y se construye con el promedio más menos la distribución T multiplicada por la desviación estándar del promedio del efecto, ¿ya? Y con eso entonces hacemos todo el análisis. Entonces, como para terminar la clase de hoy, decimos, ¿qué conocemos? Y vamos a quedar listas para el jueves para estimar esto directamente. ¿Qué conocemos de lo que hemos trabajado hasta ahora? Conocemos los promedios porque los saqué con el método este de lo suma, resta, aplicar del signo, promediar. Lo conozco. Conozco también T. ¿Por qué conozco T? Porque conozco la distribución de probabilidad. ¿Me falta calcular los grados de libertad? Claro, pero eso lo vamos a ver en un momento. Y entonces, de esto lo que me falta calcular es la varianza o desviación estándar del efecto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente clase, teniendo en consideración de que eso se puede hacer solo cuando hay grados de libertad, ¿ya? Que es equivalente a grados de libertad, entonces mayores que 0, lo que es equivalente a nu mayor que 0, ¿ya? Porque de lo contrario tampoco puedo estimar eso, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ya donde vamos a ver cómo entonces podemos calcular la variabilidad de los efectos, y para eso entonces vamos a ver cómo se puede aumentar el número de corridas experimentales, ya sea haciendo réplicas, pero en puntos, me voy a saltar un momento todo esto, ya sea haciendo réplicas en puntos específicos, por ejemplo, y eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente, ya. Entonces, con esto terminamos por ahora, y la clase siguiente vamos a hacer una clase entre teórica y taller para poder entonces aplicar directamente estos contenidos, ¿ya? ¿Tienen dudas? Sí, No, esto mañana lo vamos a ver en ayudantía, ¿no? En la ayudantía van a ver el cálculo de los efectos. Ah, ya. Ya. Gracias. Ya. ¿Estamos? sí. Ya. Súper bien. Ya que les vaya bien, que tengan un buen día. Chao, chao. Gracias, profe, cuídese. Chao. Igual.